En este módulo estudiamos las pensiones y dentro de las pensiones de jubilación, fundamentalmente. Las pensiones son prestaciones a cargo del sistema de bienestar que consisten en una remuneración económica. Y esta remuneración económica se otorga al beneficiario normalmente porque, en el caso de tratarse de las pensiones de jubilación, ha participado activamente en el proceso de producción y, alcanzada una determinada edad, tiene que abandonar el mercado de trabajo, precisamente la edad a la que el ordenamiento jurídico determina que esa persona debe jubilarse. Analizaremos con cierto detalle la estructura del sistema de pensiones de jubilación en nuestro país y trataremos de ver cuáles son los factores más relevantes que inciden en el comportamiento del gasto en pensiones. Haremos referencia a las nuevas estructuras sociodemográficas a las que se enfrenta el sistema de bienestar como consecuencia fundamentalmente del cambio de tamaño de la familia. Hemos pasado de una familia nuclear o de una familia primero extensa, luego nuclear y ahora a una familia monoparental, una familia deslocalizada geográficamente y también consecuencia no solamente del cambio en la estructura familiar, sino del impacto que la demografía, una demografía que consigue que la población cada vez viva más años y de mejor forma, impacta de manera negativa en la sostenibilidad económica del sistema de pensiones, fundamentalmente porque alarga el periodo de percepción de esa pensión de jubilación al conseguir que la población tenga una esperanza de vida mayor. También se hará referencia al papel del aseguramiento privado, fundamentalmente a través de los planes y fondos de pensiones que están previstos como sistema de modulación del sistema garante público en el artículo 41 de la Constitución española. En definitiva, lo que trataremos es de poner de manifiesto la necesidad de reformar el sistema de pensiones en nuestro país. Una reforma que ha sido acometida con anterioridad en otros sistemas económicos, como es el caso del modelo alemán, pero que se ha retrasado en el caso español y eso ha hecho que los problemas que en muchas ocasiones son compartidos por los diferentes países se hayan agravado en el caso del nuestro. Las razones fundamentales para reformar el sistema de pensiones aluden a razones de carácter coyuntural. La crisis económica sin duda ha puesto de manifiesto de una forma más palmaria la inviabilidad o la debilidad económica para sostener un modelo tal y como lo tenemos articulado y el aumento del paro, al que hemos hecho referencia también en otro de los capítulos a los que se dedica el estudio de este curso sobre estado de bienestar y como consecuencia del mismo la disminución drástica e importante de los ingresos para un modelo financiero que se articula y se gestiona mediante la técnica del reparto. Pero también inciden en la sostenibilidad del sistema de pensiones, en nuestro caso, razones de carácter estructural. Fundamentalmente el aumento en la esperanza de vida. Si hacemos un breve repaso por los datos estadísticos más relevantes, podremos observar que en el año 1900, por ejemplo, la esperanza de vida al nacer era de 34,76 años, de tal manera que si luego los sistemas establecen con carácter general la edad de jubilación a los 65 años, pues lógicamente, estadísticamente, muy pocas personas disfrutaban de las pensiones de jubilación. Esto ha ido evolucionando, la edad media de fallecimiento se ha elevado, la esperanza de vida ha mejorado de manera significativa y ha hecho que a mediados de los años, en torno a los años 60 del siglo pasado, la edad media fuera de unos 62 años. Por consiguiente, si los sistemas regulaban la edad de jubilación a los 65, estadísticamente las personas estaban en esa situación de pensionados en torno a 2 años y medio o 3. ¿Qué es lo que ha ocurrido más recientemente? Pues en el año 2010 la esperanza media de vida al nacer en nuestro país era de 81,38 años. Sin embargo, unos años más tarde, en 2013, que son los últimos datos disponibles, la esperanza de vida media se cifra en 82,84 años, siendo más elevada, y esto es una tendencia que se observa en la totalidad de los países, con independencia del dato concreto que alcance la esperanza de vida, siendo más elevada, como señalaba, en el caso de las mujeres, somos más longevas, 85,61 años estadísticamente, y en el caso de los hombres 79,99. Consiguientemente, si los ordenamientos jurídicos siguen estableciendo con carácter general la edad de jubilación a los 65 años, ahora, cuando la población fallece estadísticamente en torno a los 82, obviamente el periodo de tiempo en el que se disfruta de esa pensión de jubilación se alarga. Y este alargamiento de la esperanza de vida y, por lo tanto, del periodo de percepción de la pensión coincide también en el tiempo con una situación
que dificulta la incorporación al mercado de trabajo de las nuevas generaciones y hace incluso cada vez más frecuente el abandono del mismo durante determinados momentos de la época de vida laboral. Consiguientemente, tenemos un sistema donde se cotiza durante menos años porque se incorpora más tarde las personas al mercado laboral, lo hacen de forma discontinua y las cargas que soporta el sistema se amplían de forma notoria como consecuencia del comportamiento demográfico. Un comportamiento demográfico, además, que en el caso español no solamente nos sitúa en las primeras cifras de mayor longevidad, sino que está modificado por el cambio que se ha observado también con carácter general en la forma de la pirámide poblacional. Cada vez esa pirámide poblacional se estrecha en la base, hay menos nacimientos, incluso alcanzando límites prácticamente insostenibles por una tasa de crecimiento vegetativo próxima a cero, es decir, no hay una tasa de reposición entre los nacimientos y los fallecimientos, sin embargo que se ensancha a partir de la zona media y se achata en los niveles superiores como consecuencia de esta prolongación de la edad media de vida. En definitiva, esta variable de carácter demográfico, reducción de la tasa de natalidad, aumento de la esperanza de vida, afecta de forma notoria a uno de los ratios más relevantes a la hora de determinar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que es el ratio de dependencia, es decir, la relación que existe entre cotizantes y pensionistas, beneficiarios del mismo. En el caso español, a toda esta problemática se añade otra variable no menos trascendente, que es el importante porcentaje que cubren las pensiones en relación al salario que se percibía en activo. Es lo que se conoce como la tasa de reemplazo de las pensiones. En España, la tasa de reemplazo neta se considera en torno al 78,3% del salario de activo y en otros países, por ejemplo, como Reino Unido, está en torno al 41,5%, en Alemania está en torno al 57,9%, etc. Hay que señalar, no obstante, que al tratarse de cifras porcentuales, obviamente la cuantía de la pensión viene determinada por la base sobre la que se aplique ese porcentaje, de tal manera que aunque el caso español, el porcentaje de cobertura, la tasa de reemplazo sea significativamente de las más altas, de las del entorno económico más cercano, es verdad que al ser los salarios tener una montante menor, pues el montante final, la cuantía final de la pensión puede no ser tan importante como en otros países donde, pese a ser menor su tasa de reemplazo, al aplicarse un porcentaje menor sobre una base mayor, el montante del salario, la percepción total en concepto de pensión tiene una mayor magnitud. Pero sí es cierto que este porcentaje de reemplazo va a condicionar también la sostenibilidad financiera del modelo. Para determinar si este modelo es sostenible financieramente, si es viable a largo plazo, habrá que descender al análisis pormenorizado de las causas que inciden en el comportamiento del gasto en pensiones. Ya me he referido a algunas de ellas, factores que explican la expansión del gasto como el de naturaleza demográfica, derivado del envejecimiento de la población, un factor de naturaleza normativa o política, como la regulación o el reconocimiento de prestaciones de pensiones, en este caso de naturaleza no contributiva, antes denominadas asistenciales, que reconocen una pensión a aquellas personas que o bien no han cotizado el periodo de tiempo suficiente para tener derecho a una pensión de carácter contributivo, o bien se encuentran en una situación de necesidad, de carencia de recursos, que hace que no sea admisible para cualquier sociedad desarrollada el mantener al margen de la misma a este colectivo de personas y, por lo tanto, tenga que ser el sistema de bienestar quien les suministre unos salarios por lo menos dignos o que les permita mantener el nivel de consumo básico para atender a sus necesidades primarias. También es verdad que hay otro factor importante que explica la evolución ascendente del gasto, que es el contexto económico vinculado a las oscilaciones del ciclo económico, que hace que en momentos de recesión, de crisis económica, pues recurriendo al expediente de las jubilaciones anticipadas para regular el mercado de trabajo, recurriendo también a la jubilación para hacer ajustes encubiertos de la plantilla y dificultando la incorporación o expulsando del mercado de trabajo a las personas, aumentando en definitiva el desempleo, puedan contribuir también a generar un mayor aumento del gasto en pensiones. Ante este comportamiento, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas y diversas cosas, pero la verdad es que la oportunidad para adoptar diferentes medidas de reforma puede no necesariamente coincidir con los momentos de debilidad del modelo. Cuando la población está más necesitada de recibir pensiones y que éstas tengan una cuantía digna, considero que no es el momento más adecuado para acometer reformas en profundidad. Nunca es tarde, pero estas reformas deberían haberse hecho en otros momentos de bonanza económica donde la percepción de la debilidad
del sistema y de su fragilidad para sostenerse a largo plazo podrían ser puestas de manifiesto con igual intensidad, pero con menos perceptibilidad o menos sensibilidad social para acometer los ajustes necesarios. Las soluciones han venido durante mucho tiempo como consecuencia de la inmigración, en la medida en que el hecho de que España sea un país receptor neto, haya sido un país receptor neto de migrantes durante muchos años, ha permitido no solamente dinamizar ciertos sectores productivos que reclamaban una mano de obra que la población autóctona no estaba dispuesto a prestar, y al mismo tiempo han permitido la incorporación de muchas mujeres al mercado de trabajo en la medida en que las tareas domésticas eran asumidas por esta población inmigrante. Sectores como el servicio doméstico, la hostelería o la construcción han sido dinamizados durante décadas, consecuentemente por la llegada masiva de población foránea. Pero ya sabemos que el sentido de los flujos migratorios ha cambiado y que España en los 2 últimos años se ha convertido en un país emisor neto de población. Salen nuestros jóvenes, salen gente preparada, hemos expulsado a inmigrantes que habían estado instalados entre nosotros durante años, que ahora regresan a sus países, y esto constituye un elemento de debilidad y de fragilidad del modelo en la medida en que estamos descapitalizando el factor humano del que podemos disponer para ser utilizado en el mercado de trabajo. Otras soluciones vienen y son las que se han tomado más recientemente por el cambio normativo. Un cambio normativo que no debe permanecer impasible ante estos cambios demográficos que ha experimentado la sociedad. Y en este sentido debe establecer o debe articular medidas que amplíen de forma progresiva la vida laboral de las personas, el periodo de cotización necesario para tener derecho a una pensión, que retrasen progresivamente la edad de jubilación, que racionalicen desde el punto de vista financiero el sistema, que mejoren los mecanismos de cotización y de incorporación al mercado de trabajo para que éste se dinamice y se ataje de forma rápida y de forma contundente al desempleo, que controle también las situaciones de contratación irregular, que no solamente son abusivas desde el punto de vista de las condiciones en las que los trabajadores tienen que prestar sus servicios, sino que también comportan un fraude de dimensiones importantes para la actividad económica en general. Un fraude que se manifiesta no solamente porque estas personas no cotizan y por lo tanto los ingresos del sistema se debilitan, sino porque también normalmente no pagan impuestos y porque además suelen ser perceptores prioritarios de determinadas prestaciones de carácter social suministradas por el Estado de Bienestar en la medida en que acreditan tener recursos insuficientes y por lo tanto ser beneficiarios preferentes de dichas prestaciones. Todo ello se ha englobado en una perspectiva de reforma más amplia que ha abogado con diferente éxito y con diferente plasmación en medidas concretas por el cambio de modelo financiero. Ya sabemos también, y así se hace referencia a lo largo de los módulos que integran el contenido dedicado a las prestaciones y fundamentalmente a las pensiones, que el modelo financiero español se basa en la técnica de gestión de reparto, es decir, todos los ingresos obtenidos durante el periodo de tiempo considerado, normalmente un año, se destinan al pago de las pensiones devengadas ese mismo año. Por lo tanto, la fragilidad económica del modelo se deriva precisamente de esa relación que exista entre cotizantes, personas que se encuentran ocupadas, y beneficiarios, personas que sean pensionistas. Si conseguimos equilibrar estos dos platillos de la balanza, si conseguimos que por un lado se incorporen más personas al mercado laboral y se conviertan en cotizantes y cotizantes de forma regular, y por otro lado ralentizamos el ritmo de incorporación de la población a esa situación de pasivo, de recibir una pensión, podremos también ajustar este desequilibrio manifiesto que se produce en determinados momentos en el modelo financiero del sistema. En definitiva, la reforma del sistema de pensiones en nuestro país, pero como lo ha hecho antes en otros países de nuestro entorno económico más cercano, se enfrenta a diferentes retos. Retos que podemos resumir en la necesidad de garantizar la sostenibilidad a largo plazo del mismo, intensificar el control del fraude, no solamente en lo que se refiere a cotizaciones y aportaciones, sino también a recibir las prestaciones que suministra el sistema. Reto que se manifiesta también en la tendencia a ir aproximando progresivamente el esfuerzo contributivo de todos los colectivos, y en este sentido hay que señalar que en España se ha operado un proceso quizás
silencioso, pero no por ello menos importante, de reducción del catálogo de regímenes especiales que integraban los diferentes mecanismos de cotización en el sistema de la seguridad social, de tal manera que se han ido reduciendo, simplificando y aproximándose al régimen general, que en definitiva debe ser eso, debe ser un régimen general y no convivir con excesivas especificidades que no siempre tienen una justificación objetiva, sino hay veces que son fruto de una conquista de grupos de presión, de determinados momentos que obedecen a la coyuntura histórica, etcétera. Insisto, la idea de aproximar el esfuerzo contributivo de todos para sostener financieramente el modelo y también asumir un reto de información a la ciudadanía. Una información al ciudadano que debe perseguir fundamentalmente la necesidad de concienciarle en relación a la importancia que tiene su carrera de cotizaciones a la hora de convertirle en beneficiario de las pensiones, fundamentalmente las pensiones de jubilación. De hecho, todo cotizante debería saber cuál es su esfuerzo contributivo, cuál es su carrera de cotizaciones y qué pensión se devengaría en cualquier momento. Y esto significa también la necesidad de romper esa especie de doble moral que tenemos a la hora de esforzarnos por sostener financieramente el modelo y a la hora de erigirnos en demandantes de las prestaciones que se articulan en su seno. En este sentido, también es importante no olvidar la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones, pero vincularlas en cierta medida a la evolución de la economía. Garantizar un nivel de vida digno a aquellas personas que con su esfuerzo y durante décadas han contribuido a que las pensiones de otros que les han precedido en la jubilación sean viables, no debe ser una preocupación importante para cualquier reforma del sistema de pensiones en cualquier país. Y también tener en cuenta la importancia que deben jugar los sistemas complementarios que en nuestro ordenamiento jurídico tienen cabida en la propia articulación del precepto 41 de nuestra Constitución, en el sentido de que esta previsión complementaria, que si bien es de carácter libre, puede ser una herramienta no solamente para canalizar en determinados momentos el ahorro de la economía, beneficiándose de ventajas de naturaleza fiscal, sino una forma de concienciar a la población de que debe ser suficientemente previsor para hacer frente a las necesidades económicas que se deriven de una situación en la que su vida laboral haya concluido. Es verdad que el implantamiento y la expansión de los sistemas de bienestar ha supuesto un avance importante a la hora de mantener eso, precisamente el bienestar de la ciudadanía, pero ello no nos debe llevar a la relegación en relación a ese mismo bienestar que los ciudadanos, cada uno de forma individual, tiene en relación a su propio bienestar, a su propia estabilidad económica y a la cobertura individual de sus necesidades básicas. En este sentido, y a nivel comparado, pues podemos decir que la previsión complementaria en España todavía tiene un desarrollo muy por debajo de la media que se ha producido en estos países y que puede ser uno de los elementos que contribuyan sin duda a garantizar esa sostenibilidad del sistema. ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? Pues no se trata de sembrar un futuro excesivamente sombrío, pero sí de dar aquellas pinceladas que contribuyan a dotar de realismo al mismo. La sostenibilidad financiera del modelo está vinculada a la evolución de la economía en general. Tanto si se apuesta por el modelo de reparto como si se apuesta por el modelo de capitalización, la evolución financiera de los recursos que obtenga el sistema depende muy estrechamente de la situación de la economía. Es importante y necesario revisar la generosidad de la cuantía de las prestaciones que se otorgan con cargo al sistema público. Antes me refería a esa tasa de cobertura, esa tasa de reemplazo que tiene la pensión en relación al salario, por encima de la de otros países. También hay que vincular más intensamente la cuantía de las prestaciones al esfuerzo que cada uno ha realizado durante toda su vida laboral, de tal manera que los progresivos cambios normativos han ido orientados en esta línea. Incrementar el periodo de años exigido, de cotización exigidos para tener derecho a una pensión. Y en este sentido hay que premiar aquellas vidas laborales largas en relación a aquellas otras que en determinados momentos, debido a la laxitud del ordenamiento jurídico, incluso eran oportunistas y llegaron a calificarse de compra de pensiones. Habrá que revisar también la reforma financiera de las pensiones teniendo en cuenta un contexto más amplio de revisión del propio sistema de bienestar en su conjunto.
Habrá que analizar si los fines que históricamente se han atribuido al mismo y a los que se hace referencia en otro de estos módulos, sustitución de rentas de activo, reducción de las desigualdades, erradicación de la pobreza, pueden ser asumidos con la misma intensidad, con el mismo entusiasmo, en qué medida hay que compatibilizar esos objetivos con el modelo financiero que prevalezca en cada uno de los momentos históricos y en los diferentes países. Hay que también revisar los complementos ideológicos y el compromiso público y el compromiso privado, la responsabilidad individual en mantener el bienestar de cada individuo. Hay que revisar también esa complementariedad que puede existir entre la previsión privada y la previsión pública, y hay que, en definitiva, incrementar los mecanismos de control que atajen y eviten el fraude, no solamente en la percepción de las pensiones, sino en la percepción de otras muchas de las acciones protectoras que se suministran en el marco de los sistemas de bienestar.